Palabra asambleísta Liliana Guzmán. Gracias, compañera presidenta encargada, colegas asambleístas y quienes nos miran y nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación. Como legisladora azuaya, para mí es gratificante poder hoy participar en este primer debate de esta ley orgánica de movilidad humana. Conocido y sabido es por todos que el Austro ecuatoriano y particularmente el Azuay ha sido azotado por esta ola migratoria, no reciente, sino quizá como cuenta la historia desde la década de los 50, particularmente a los países del Norteamérica. Dicho por muchos amigos del Azuay, al sueño americano. Ese sueño americano que con mayor fuerza se consolidó por ahí en los años 2000, cuando la banca permitió que nuestros migrantes con mayor auge también se trasladen ya no solo a cumplir su sueño americano, sino también a los países europeos. Decía, señora presidenta y colegas asambleístas, que como azuay y como asambleísta, y también por tener familia y amigos migrantes en varios países, es importante que esta ley pueda ser debatida no únicamente ahora en este calor preelectoral, sino con absoluta seriedad, en la que podamos tener una ley orgánica, con ese nivel y con esa categoría de orgánica que es la ley, pero en la que podamos estructurar que estas políticas públicas que ha implementado el gobierno nacional, porque este ha sido el gobierno de los migrantes, porque a través de la Constitución de 2008 se logró que el tema de movilidad humana esté dentro de la categoría de las personas de atención prioritaria. Y como personas y como sector, la movilidad humana visto dentro del ámbito de atención prioritaria, tiene que ser, como lo dice su palabra, prioritariamente atendida por todos los niveles de gobierno, por todos los niveles de gobierno, encabezado por el Ejecutivo. Hoy podemos decir que tenemos normas dispersas en materia migratoria e incluso algunas hasta caducas, en las cuales se quiere criminalizar o se pretende criminalizar a las personas por su condición migratoria. Tuvo que venir la Constitución de 2008 y ha representado incluso por asambleístas del exterior, como lo llamamos, y que hoy esta Asamblea Nacional tiene una cuota de 6 colegas asambleístas que representan a esos hermanos migrantes que están en todo el mundo. Y que por supuesto ellos, sentidos desde su ámbito de migrantes, de cómo han sido aprovechados, hasta explotados, cuáles han sido los problemas, quizá en la aplicación de la política pública de este gobierno nacional, nos han presentado este proyecto de ley que lo estamos debatiendo en primera instancia. Yo considero, señora presidenta, no repetir lo que han dicho ya varios colegas asambleístas y particularmente los miembros de la comisión y los compañeros asambleístas. El gobierno nacional ha implementado políticas públicas de materia migratoria en distintos ámbitos, garantizándose aquello que está en el artículo 40 de la Constitución. Pero en la ley no podemos repetir lo que esté en la Constitución. En la ley tenemos que aterrizar que esas políticas públicas se generen en acciones viables para nuestras personas en movilidad. Ya lo decía Jimena, el tema del menaje de casa. Ya lo decía Esteban con una propuesta en tema de la seguridad. Esas son cosas que debemos procurar e incluir y que ojalá la comisión precisamente la pueda en el informe para segundo debate recoger estas observaciones y estos aportes que lo hacen y que lo haremos, porque yo también presentaré observaciones por escritas desde la praxis, desde lo que pasa, desde lo que nos dicen nuestras familias, nuestros amigos migrantes, retornados y no retornados. ¿Cuáles son las complicaciones que tienen en el exterior? Y por ello tampoco podemos caer quizá en la demagogia, en poner tantos derechos en la ley, tantos derechos que solamente puede ser letra muerta, no porque llenemos a la ley
de derechos, vamos a garantizar que efectivamente se va a cumplir aquello que esté. No, debemos garantizar que los derechos que están en la Constitución, a través de una política pública clara de ejercicio de competencias de todos los niveles de gobierno, se cumplan. El 80% de la ley, en todos sus ámbitos, hablan de derechos. Está bien, pero no nos quedemos solamente en la lírica de los derechos. Pongamos en la práctica lo que dice Jimena, lo que pasa con los migrantes retornados. Pongamos también que las competencias del gobierno central del Ejecutivo no solo sea coordinar la política pública, que se destinen recursos para proyectos de inversión. Este gobierno sí ha hecho por los migrantes. Creó la Secretaría Nacional del Migrante. Hoy tenemos una institución encargada, un viceministerio de movilidad, pero tenemos que ser más efectivos. Tenemos no solo que quedarnos en lo bonitos que son los derechos, tenemos que esos derechos plantearlo a acciones. Y ahí también quizá, sin caer en la polémica, probablemente ya vayan a decir que estoy en contra. No, como abogada y como conocedora del tema migratorio, aquí y fuera del país, sentido en la familia, sentidos en los amigos, estoy de acuerdo con que tenemos que tener una ley que garantice derechos, no solo desde la demostración o no solo desde el anunciado de los derechos, sino también del decir cómo se va a cumplir el ejercicio de esos derechos. Algunas observaciones, quizá a breves rasgos poderlo decir a la comisión. Por ejemplo, el artículo 13, el artículo 11, que hace alusión al derecho del acceso a la justicia. O sea, ¿hasta qué punto podemos garantizar que el Estado ecuatoriano realizará todas las acciones para que los ecuatorianos en el exterior puedan acceder a la justicia y al debido proceso en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado receptor? Y luego en el segundo párrafo queremos poner excepcionalidad. Pongamos derechos, pero que derechos que se puedan cumplir, que se puedan. Sería importante tener la comisión datos, estadísticas, cómo ha sido la aplicación de la justicia en los temas de nuestros migrantes, de nuestros ecuatorianos en el exterior, para poder en nuestra Constitución asumir una responsabilidad que sí la debemos tener a través de las distintas instituciones, embajadas, consulados que tenemos en el exterior. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que vamos a garantizar que nuestros migrantes en el exterior puedan tener o estar en iguales condiciones en temas de justicia frente a los otros? El tema de competencias de los gobiernos autónomos. Vamos a revisar nosotros el artículo 163 y 164. Yo no sé a qué se refiere cuando en el 163 decimos competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y en el 164 corresponsabilidad a nivel local. No se trata que el 10% del presupuesto de los gobiernos locales deben estar destinados a los grupos de atención prioritaria. En la sección tercera de nuestra Constitución, el tema de movilidad humana es un sector de atención prioritaria. O sea, los gobiernos autónomos ya saben que así como los adultos mayores, así como las mujeres embarazadas, así como los jóvenes, el tema de movilidad humana también es un sector de atención prioritaria. ¿Para qué a través de la ley les queremos dar una carga y sin recursos económicos? ¿Para qué les queremos dar una carga a los gobiernos autónomos descentralizados? Pero en cambio sí, en la lírica, en el artículo precedente que tiene que ver con competencias del sector o de la institución encargada de la autoridad de movilidad humana, hay temas de coordinación. Miremos también, ahí también tiene que poner dentro de las competencias no solamente proteger, garantizar, diseñar, emitir documentos de viaje, conceder visas. Eso ya sabemos. Seamos más propositivos. Que también entonces el tema de movilidad humana debe también por parte de la autoridad de movilidad humana tener destinados recursos económicos para poder ese ejercicio de sus derechos sean aplicables, se cumplan en la realidad. Y así poder también exigir a los distintos niveles de gobierno, que aunque ellos, como les digo, por mandato legal,
dentro de ese 10% sí lo deben cumplir porque así es el grupo de atención prioritaria. Me sumo a los pedidos hechos por los colegas asambleístas Esteban Melo, Jimena Peña, de poder en la ley, poner en la ley aquellas posibilidades que viabilicen, que habiliten el camino del cumplimiento de esas políticas públicas que ha implementado este gobierno, como el menaje de casa, como la seguridad, etcétera. Gracias.